grabar. Ahí está, estamos grabando, bien. Lo que vamos a hacer es, yo ir hablando, igualmente ustedes, si quieren, pueden ir acotando, se sacan el micrófono y hablan tranquilos, preguntan, lo que sea, y también pueden utilizar la opción del chat. A mí me gusta más cuando es hablado, porque de esa manera se enriquece todo mucho más. Así que bueno, voy a pasar a compartir la pantalla. Bien, ahí están uniendo, que estoy admitiendo más gente. ¿Pudieron avanzar sobre lo que estuvimos viendo en la clase pasada? ¿Tienen algún tipo de duda? No sé si ahí se ve la presentación. Genial. Yo no avancé pero en la tarea, pero tengo mis excusas. Bien. Yo estoy más para colaborar si necesitan algo. Soy coordinador del Centro de Extensión de Balcarce. Igualmente me enganché, la primera clase me enganché porque tengo un emprendimiento, además de trabajar en la universidad. Y digo, bueno, no hago la tarea, pero voy a ver qué tarea trajeron mis compañeros y ir pensando mi emprendimiento también en la cabeza. Bien, ¿de qué es tu emprendimiento? Es de huerta agroecológica, Ah, mirá qué con interesante. entrega de bolsones a domicilio y algunas cosas más como a granel. Ah, mirá qué bueno. Bueno, o sea que armar el modelo de negocio es clave, que lo vamos a terminar de ver. Así que bueno, bien. Bien, vamos a arrancar, así más o menos queda unida. Bueno, la clase pasada lo que estuvimos hablando es de acá. Los objetivos que habían entre la clase pasada y esta clase era que vamos a aprender a plantear un modelo de negocios. Un modelo de negocios es una extrapolación, digamos, de la realidad en algo que es como una foto de cómo está mi emprendimiento hoy. La diferencia, como a grandes rasgos, entre un modelo de negocios y un plan de negocios es que el modelo de negocios es dinámico. Yo puedo ir ajustando y modificando cosas. En cambio, el plan de negocios es un libro en donde yo planteo todo, mi plan de marketing, mi plan financiero, hago mis determinados presupuestos y planificaciones de acá a 3 años, 5 y demás. Y casi siempre los planes de negocio se utilizan para ya sea obtener financiamiento o de un banco, o de un inversor ángel, o de alguien que necesite yo que participe en mi negocio. Yo le tengo que validar que mi idea de negocio a largo plazo es rentable y qué tipo de rentabilidad le va a generar a este nuevo participante o acreedor aportar dinero en mi emprendimiento o empresa. ¿Bien? Esa es como la diferencia. Lo que me permite vivir este modelo de negocios es una foto general de cuál es la propuesta de valor que yo tengo para ofrecerle a mis clientes, quiénes son mis clientes, qué relación voy a tener o tengo con mis clientes, cuáles son los canales, tanto vinculados con logística y de comunicación, con los cuales voy a conectar con estos clientes, y el flujo de ingresos. Eso es lo que compone toda esta parte de acá, que estamos viendo que la vimos en la clase pasada, que por eso yo les pregunté si tenían algún tipo de duda con respecto a esto. A partir de la clase de hoy, lo que vamos a ver es lo que son los recursos claves, las actividades claves, alianzas claves y la estructura de costo. Lo que estaría bueno es que hayan hecho, o si no, si alguien quiere participar o contar si lo hizo, la parte de la segmentación del mercado, digamos, de determinar cómo es esa persona a la que yo me estoy dirigiendo, a la cual le vendo mi producto. No sé si se acuerdan de esta actividad de descripción de mi usuario, cómo se siente, qué frustraciones, digamos, o problemas yo le soluciono con mi producto o servicio, qué dilemas tiene, qué le genera goce, bueno, ese tipo de cosas, y que eso está vinculado con lo que es una ambulancia justo.
con el mapa empatía. ¿Bien? Entonces, este mapa de empatía es determinar cómo piensa, qué es lo que ve, qué es lo que oye, por qué se siente influenciado, qué es lo que le afecta, qué personas o personajes del medio tienen influencia sobre esta persona, a quiénes escuchan, qué voces le son relevantes. ¿Bien? No sé si lo llegaron a hacer o no. A ver. No nos llegó la fotocopia, por lo menos lo que nos ibas a enviar. ¿La filmina no les llegó? Estás desmuteada, Sandra. No, a mí no me llegó nada, por eso. Es más, recién me mandó Facundo el enlace porque tampoco podía entrar, no sé. Ah, No sé cómo es la comunicación con este curso, porque deberían hacer un grupo como para que estemos todos comunicados y suban sí. todo a algún solo lado. Voy a hablar con Facundo y le voy a pedir tus datos, porque en realidad se envió por mail supuestamente, así que buenísimo que me lo digas. Bueno, gracias. Así también te queda, de la clase pasada, te queda esta, y podés acceder también a la parte del campus para poder ver lo de... Claro. Sí. Perdón, María José, a mí tampoco me llegó nada. Por eso yo también accedí a Facundo ahora para ver si se hacía hoy o no la reunión. Sí. Y tampoco me llegaron las filminas ni nada. Yo igual había tomado algo de nota, pero no sé si tan ordenadamente como por ahí el material que vos nos podés llegar a enviar. Sí. El material que le vamos a enviar es esto sobre lo que yo voy Claro. hablando. Y después están las filmaciones, Útil. que es más, la clase pasada, como se hizo por Meet, hubo un problema en la grabación, porque yo bajé un programa externo y no se pudo grabar, y después yo regrabé la clase desde mi casa. O sea, otro día agarré y hice como un resumen de la clase para que quede en video la clase grabada. Hola, Paola. Me fui. No, porque está activado el micrófono de Paola. No sé si quiere decir algo o que no se dio cuenta de que está... Bueno, lo vamos a desactivar ahí, cualquier cosa, sino que comente. Bien. Ah, ahí está. Mi nombre. Y apareciste, Facundo, ¿cómo Y estás? aparecí, sí, dijeron 3 veces mi nombre y acá estoy. Sí, que iba a decir que me iba a comunicar con vos. Buenísimo, para ver por qué no llegó, no sé qué pasó. Así que bueno, continuamos entonces con lo que iría en la clase de hoy, si es que no hay ningún tipo de, digamos, de preguntas. Esto es de la clase anterior como para hacer de repaso, que era lo que habíamos hablado de lo del flujo de lo que era el segmento de mercado, o sea, la propuesta de valor, la relación con los clientes, los canales digamos, con los cuales conectamos con los clientes, y el flujo de ingresos. Y acá, a ver, espera porque esto me está impidiendo, a ver, espera. Ahí está. Entonces, acá empezamos con la parte de los recursos claves. Cuando nosotros ya definimos todo lo que está vinculado con nuestra estructura de ingresos, que es lo que ya nombré antes, que es quién es mi cliente, qué propuesta de valor yo le ofrezco a mi cliente, cómo me voy a relacionar con ese cliente y por qué canales o por qué medios me voy a conectar con estos clientes, yo lo que tengo que determinar es cuáles son los recursos claves que forman parte de mi emprendimiento o negocio. Esos recursos claves son los recursos que son físicos, que son intelectuales, humanos, financieros, ¿no? Entonces es, ¿qué recursos yo necesito para llevar a cabo mi emprendimiento? Entonces, dentro de los recursos son, por ejemplo, si yo tengo un local al público de venta, vamos al ejemplo que di la clase pasada, en la clase pasada hay un ejemplo, por ejemplo, de una pizzería. Yo lo que voy a necesitar son un espacio para cocinar, una cocina, un horno, utensilios para poder hacerlo, luz, gas, bueno, todos esos recursos que hacen digamos, al producto final o al servicio final el cual yo ofrezco a mi cliente. ¿Bien? Básicamente es eso. Lo que tenemos que hacer es enumerar todos los recursos que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si nosotros hacemos asesoramiento, no sé, algún tipo de servicio, por ejemplo, vinculado con
algo que, por ejemplo, en el caso que dice acá es intelectual, pero sin ir más lejos, alguien que hace un servicio de gasista y plomería, el recurso clave es la persona que realiza ese trabajo, digamos, manual de un oficio, ¿no? Ese es el recurso clave, en donde si esa persona no está en el emprendimiento deja de generar ingresos, porque es un recurso clave, es necesario. ¿Bien? Entonces, dentro de los recursos también tenemos que considerar quiénes son las personas que forman parte. Por ejemplo, si yo tengo empleados, si en el caso que no tengo empleados, si soy yo solo, si yo solo trabajo en mi emprendimiento, si tengo un socio, una socia, también dejar en claro cuáles son ellos como recursos. A veces los socios solamente son capitalistas, entonces nada más está vinculado con la parte financiera, cuánta plata necesito para poder llevar a cabo, qué capital necesito para, no sé, ampliar la cocina, por ejemplo. Es todo lo necesario como recurso para que mi emprendimiento o negocio pueda funcionar. ¿Bien? Y después están las actividades claves. Entonces, ¿cuáles son esas actividades que nosotros llevamos a cabo para que pueda funcionar mi negocio o mi modelo de negocio, mi empresa, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Entonces, por ejemplo, en el caso de la pizzería, las actividades claves son que tiene que hacerse las compras todos los días para que, por ejemplo, la mercadería esté fresca, reponer cosas, hacer pedidos, pagar los servicios. Otra actividad clave, por ejemplo, es cocinar. Esos son los tiempos que me lleva a mí generar ese producto terminado. Y ahora les voy a explicar por qué es necesario poder determinar bien claras cuáles son esas actividades de forma desglosada. Entonces pueden ser actividades de producción, bueno, yo voy a hacer empanadas y pizzas, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo es ese proceso? Entonces determino esa actividad en subactividades, ¿bien? Y después si se me presenta algún fortuito, ¿cómo lo soluciono? Por ejemplo, tengo un problema con un cliente me llama, me dice que la pizza que yo agarré y que le envié no es la que me había pedido, entonces que considero yo como actividad clave para poder solucionar ese problema o conflicto en el que me estoy encontrando de forma previa a encontrarlo. Entonces por ejemplo, voy a hacerle una atención, le voy a regalar un vale, le voy a hacer algún tipo de descuento, ¿bien? Después, otras actividades claves también están vinculadas con marketing, con lo que es comercialización y promoción de mi producto o mi servicio. ¿Qué acciones, qué actividades yo desempeño para hacerme conocer, para posicionar mi marca? Por ejemplo, lo publico, por ejemplo, en el caso de los chicos de Batán, en la revista de los chicos de Batán. Puedo hacerlo llevando redes sociales, puedo ver de que mi buyer persona, o sea, que el segmento de mercado al cual yo estoy apuntando, esté en una red social determinada. Por ejemplo, yo veo que está más que nada en Facebook o más en Instagram. Entonces qué acciones, qué actividades vinculados a lo que involucra el posicionamiento de mi marca voy a hacer online. Entonces voy a tener presencia en tal o cual red, voy a hacer tantos y X posteos de tal o cual característica, voy a tratar de conectar por este lado, voy a tener una página web con venta, con carrito, a su vez esa página va a tener un blog para que me ayude a tener posicionamiento en buscadores. Bueno, todo ese tipo de cosas que yo estoy diciendo que voy a hacer o que estoy haciendo y que las estoy ejecutando, son actividades claves que son necesarias para poder desarrollar mi modelo de negocio y de por sí mi emprendimiento. ¿Bien? Entonces, y también con qué plataformas o redes cuento. Por ejemplo, esta es una actividad clave también, si se ponen a ver. Capacitarme es una actividad clave. Si yo hoy en día no tengo recursos, por ejemplo, para pagarle a un consultor para que me valide mi modelo de negocio y me arme toda una consultoría de esto, o que me desarrolle todas mis redes sociales, dentro de mis actividades claves también está el dedicarme el tiempo en capacitarme y a su vez ver cómo desarrollarlo, ejecutarlo y también para ir avanzando y creciendo. ¿Bien? Vamos a...
A ver si me cambia. Ahí está. Bien. Después de eso, lo que vamos a tener que tomar en cuenta son los aliados claves. Los aliados claves son aquellas personas, empresas o agentes que son estratégicos para mi emprendimiento, en donde son como colaboradores, como socios, pero que en realidad no son efectivamente socios, son socios estratégicos. Entonces, un aliado clave puede ser un proveedor. ¿Cuándo un proveedor es un aliado clave? Cuando, por ejemplo, yo produzco un determinado producto o servicio y puedo tener una determinada materia prima en donde yo compro mucha cantidad a un determinado proveedor, entonces puedo generar un mecanismo de producción en donde por medio de una negociación mi proveedor me va entregando producto a demanda y en determinados periodos de tiempo prepautados. Entonces, de esa manera yo no me sobreestoqueo de un producto y a su vez logro de que mi proveedor forme parte de mi empresa sin formar parte de mi empresa. No sé si me estoy explicando y si me van siguiendo el hilo con esto de, por ejemplo, un proveedor como un socio estratégico. A ver si hay alguna... Bien, en el chat no veo ninguna pregunta, así que sigo. Después, con respecto a los canales de distribución, también tenemos que contemplar, por ejemplo, en el caso que, por ejemplo, hagamos venta online, es quiénes son esos aliados claves nuestros en nuestro canal de distribución. Por ejemplo, si nosotros lo hablamos en un nivel micro y hago entregas a domicilio en mi ciudad, tener una persona que haga entregas, por ejemplo, que esa persona se le va pagando por entrega que realiza, porque hay muchas veces que es mucho más económico hacer eso que trabajar con alguna aplicación de terceros, no sé, como por ejemplo Globo o algunas de esas. Pero a su vez también si nosotros tenemos una página web, vamos a tener, por ejemplo, como socios claves a Correo Argentino, a OCA, a Andriani y demás. ¿Bien? Después, otro aliado clave es el gobierno, en donde el gobierno es participante de nuestras ganancias por medio de los impuestos y demás, y también nos vemos beneficiados con algunas otras cosas que pueden haber, que nos pueda aportar, no sé, como por ejemplo beneficios que salgan por medio del Ministerio de Producción, como por ejemplo, no sé, ahora salió una convocatoria de un PAC, o financiamiento a tasas más bajas, o algún aporte no reembolsable. También se puede contemplar al gobierno, al Estado, desde este lado, como un aliado clave. Después las cámaras está vinculado con lo que es, por ejemplo, cuando nos englobamos en un mismo tipo de actividad, recurrir a cámaras, porque muchas veces las cámaras son medios de apoyo para poder desarrollar actividades, generar contactos, y mismo también enterarnos de capacitaciones o de diferentes medios de financiamiento y demás. No sé, está la Cámara de Comercio, la Cámara de la Madera, la del Acero, o sea, de acuerdo a la actividad en la que nos encontremos, podemos optar de recurrir a una cámara como un aliado clave para también poder hacer contacto, y lo bueno que tienen estas cámaras es que uno puede hacer sinergia y nutrirse de la experiencia de otros, y evitar errores también en el proceso en el cual uno emprende, ¿bien? Y después, empresas complementarias. Cuando hablamos de empresas complementarias, son empresas que nosotros, el producto o servicio que venden es complementario a lo que nosotros vendemos. Entonces, esto se ve mucho, por ejemplo, en redes sociales, salvando las distancias, pero en redes sociales cuando uno ve un sorteo de varias marcas o de dos marcas que se unen, casi siempre son porque son complementarias. Por ejemplo, no sé, una marca de lencería con una de cosmética. ¿Por qué? Porque el cliente al cual apuntan ambas empresas es el mismo. Entonces lo que hacen es colaboran, se llama un co-branding eso en realidad, es como una colaboración entre marcas en donde comparten el mismo cliente y se optimizan recursos para que puedan acceder a mayor cantidad de clientes ambas marcas. Bien. Y otra cosa que es importante es
también determinar nosotros con quién necesitamos armar alianzas. Porque nosotros decimos, bueno, sí, proveedores, canales, gobiernos, cámaras, empresas, sí, pero también es necesario, muchas veces uno dice, bueno, un proveedor, pero a veces tenemos que ver en el día a día del negocio quién puede llegar a ser una alianza clave, una alianza estratégica para nosotros y para nuestro emprendimiento, en donde nos facilita el trabajo o el rendimiento. Por ejemplo, un aliado clave también puede ser que contratemos a una persona, que tengamos un contrato con una persona que sea vendedor, y que en realidad no forme parte del equipo de la empresa como empleado, sino que comisione por las ventas por un porcentaje pautado entre las partes. Entonces, esa persona es un aliado clave, porque representa a mi empresa, a mi marca, con sus clientes, pero a su vez vende los míos. Y que también puede ser, por ejemplo, una empresa complementaria, porque por ejemplo yo agarro y vendo un determinado producto y tengo contacto con otra persona que tiene clientes similares a los míos y vende su producto en otros clientes o en otras zonas que no es la mía, probablemente le puedo dar mis productos a esa persona para que lo venda, y en ese momento va a ser una empresa complementaria, pero que es un aliado clave como un canal de distribución también, en este caso de venta. No sé si me expliqué y me están siguiendo. Bien. Esto es una actividad que es el mapa de actores y de relaciones. Entonces, lo que nosotros vamos a determinar es quiénes son los actores que están vinculados o que están involucrados en mi emprendimiento. ¿Bien? ¿Y qué grado de influencia tienen en mi emprendimiento? Bien, entonces, yo lo que tengo que tratar es de definir quiénes son estas personas y qué grado de influencia tienen. Por ejemplo, si yo produzco un producto, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Yo produzco lycra, que es una tela, y la lycra se hace con polímero. No hay tantos, en realidad, productores no hay de polímero acá, son que importan. Estoy dando un ejemplo más macro porque quiero ir a un ejemplo, a algo como muy específico como para que lo entiendan. Entonces, digamos, esa alianza que yo tengo, la involucración que tengo es muy fuerte y depende mucho del poder negociador que tengo o no tengo con respecto a esa persona, a esa empresa en realidad. Entonces, si yo agarro y estoy considerando que tengo un solo proveedor en mi producto, mi proveedor va a tener mayor poder negociador que yo. Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta, porque al momento de nosotros definir las alianzas claves, es decir, bueno, ¿es necesario que yo tenga un solo proveedor o puedo tener más proveedores para poder diversificarme, ya sea en tiempos de entrega, ya sea en costos y demás? Es empezar a ver qué cuestiones yo puedo ir mejorando en estas relaciones que yo voy teniendo en mi emprendimiento para, ya sea optimizar en tiempos, optimizar en costos, y también más que nada está vinculado con los valores que uno tiene como empresa, y a su vez estos actores si coinciden en los valores que uno tiene. Por ejemplo, si para nosotros la rapidez y la calidad van de la mano, quien prioriza solamente calidad en algún aspecto no nos va a servir del todo, y quien prioriza solamente rapidez y no calidad tampoco nos va a servir tanto. Entonces tenemos que ver cuál es nuestro punto medio para determinar quién podría ser alguien que vaya de la mano. Por ejemplo, les voy a dar un caso. Yo en una época trabajaba en una empresa, me encargaba de toda la parte de regalos empresariales. Específicamente proveíamos a varias empresas, pero una era una prepaga muy grande a nivel país, y nosotros tercerizábamos todo lo que era el armado de ajuares de bebés. Entonces, cuando nos encontramos con esto, el armado de todos los bolsos, de las babitas, de los gorritos, todo lo que era el regalo que se le armaba del ajuar a la mamá cuando recién llegaba a la clínica, se le regalaba eso cuando tenía el bebé. Entonces, lo que nos pasaba es que eran miles
miles, literales, miles de bolsos maternales que se preparaban y que se entregaban por mes. Entonces, cuando se armó toda la estructura, digamos, de tercerización del armado, porque nosotros en realidad vendíamos y proveíamos el servicio, pero no producíamos, nos fuimos viendo en algunos casos, al aumentar considerablemente la demanda, como un cuello de botella, en donde teníamos una cierta cantidad de proveedores, en donde nos fuimos diversificando, o sea, teniendo varios proveedores, por ejemplo, de bolsos, manteniendo una misma estética y los mismos parámetros, pero lo que nos permitió esto era que, habiendo diferencia de precio entre cada uno, se pudo mantener el precio promedio, pero lo que sí se llegaba a cubrir eran los tiempos de entrega. Porque, por ejemplo, llegaba a pasar veces que teníamos un proveedor que tenía tiempos de entrega más largos, pero los costos eran más económicos, y otros que eran más rápidos, pero los costos eran más elevados. Entonces, a esto es a lo que quiero ir, es con enumerar cuáles son los actores que se involucran en el emprendimiento, cuáles son las metas, y ubicarlos, digamos, en el mapa. Más que nada es determinar quiénes son los actores que forman parte de mi emprendimiento, qué relevancia tienen, ¿no? Y definir qué relación tiene y asignarles qué valor tienen para mí. Porque, por ejemplo, si yo le doy todo el poder a un solo proveedor, yendo a este caso, voy a tener fallas probablemente en las entregas o en la calidad del producto. Entonces ¿cómo puedo hacer yo para disminuir ciertos riesgos y hacerlos más controlables? ¿Bien? No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Bien. Y después, por último, dentro de lo que se compone, es la parte de la estructura de costos. Nosotros, ¿qué es lo que vimos? Vimos cuáles eran los recursos que yo necesitaba, los recursos claves para llevar a cabo mi modelo de negocio. Definimos cuáles son las actividades claves que llevo a cabo para llevar a cabo mi modelo de negocio. Y a su vez determino cuáles son las relaciones claves que hacen que pueda llevar a cabo mi modelo de negocio. Y toda esa parte, todo esto, no sé si ven mi mouse, toda esta parte de acá, en conjunto con nuestra propuesta de valor, forman parte de nuestra estructura de costos. ¿Por qué? Porque si recapitulo sobre, por ejemplo, cuáles son las actividades claves, si yo voy a hacer pedidos, voy a hacer pagos, por ejemplo, voy a hacer publicidad, voy a llevar las redes sociales, o sea, todo o me va a llevar tiempo o me va a llevar dinero. Entonces, cuando a mí me lleva dinero, está dentro de, por ejemplo, de la parte de los costos. Y cuando me lleva tiempo, también es algo que tengo que valorizar dentro de mis estructuras de costos. Porque algo que suele pasar mucho con los emprendedores es que uno se olvida que uno tiene que tener lo que se puede llamar un sueldo emprendedor, en donde si yo tengo que contratar a una persona para que haga mi trabajo, mi emprendimiento, ¿cuánto yo le pagaría? ¿Cuánto sería el valor de mercado? Entonces yo tengo que dar por sentado cuánto es el valor que yo le pagaría a un tercero para que haga lo mío, lo que yo hago hoy en día, para de esta manera ver realmente cuánto es lo que me está rindiendo a mí mi emprendimiento. Porque si yo hago los ingresos menos toda la estructura de costos, me va a dar un resultado. Si yo dentro de esa estructura de costos no estoy contemplando mi valor hora o el valor hora mío y de mis socios, como dentro del aporte que le damos al emprendimiento, el resultado que nos ofrece no es real. ¿Bien? Entonces, dentro de la estructura de costos, ¿qué es lo que vamos a contemplar? Vamos a contemplar los costos fijos. Los costos fijos son aquellos costos que tenemos todos los meses. No sé, luz, en realidad, por ejemplo, la luz no, la luz es variable, depende de cuánto consumí. No sé, por ejemplo, internet es un costo fijo, siempre pagamos lo mismo. Bien. Después, los costos variables están más relacionados con los costos de venta o de comercialización. Bien.
por ejemplo, un costo variable, si yo produzco un determinado producto, va a depender de cuánto produzca, ¿bien? El costo que va a tener. Y ahí viene la parte que está vinculada con las economías de escala. Cuanto yo más produzco, más se va a disminuir mi costo si yo trabajo con economías de escala. ¿Bien? Y a diferencia, bueno, los valores diferenciales es cuando se trata de algo de lujo, en donde yo en realidad el valor que le pongo a ese producto va en función del valor que le asigna el usuario y no tanto del valor real que tiene en la estructura de costos. Bien, ¿tienen alguna duda sobre la estructura de costos? ¿Quieren que les amplíe en algo en particular? ¿Hay forma para estimar, por ejemplo, cuánto es el costo de nuestro trabajo? Bien. Depende en realidad, la recomendación es que trates de ver, pueden ser varias formas. La más sencilla es decir, a mí el emprendimiento me lleva por día, vamos a hacer un ejemplo, a mí me lleva 4 horas, ¿no? Y de acuerdo a más o menos cuánto se le paga, por ejemplo, no sé, ¿qué tipo de emprendimiento tenés, Sandra? Ay, justo se congeló. Bueno, voy a dar el ejemplo sin consulta. Ahí se volvió a conectar, ahí la estoy admitiendo. Ahí va. A ver ahora. Sandra, a ver si me escucha. Bueno. Perdón, pero se me corta la computadora, entonces trato de entrar por el teléfono. Ah, no hay Ahora sí. problema. Justo ahí, Perdón. ahí justo comentó Horacio, tomás sueldo básico. Sí, pero ahora yo quiero utilizar el ejemplo de Sandra, así vemos que quede como claro. ¿A qué se dedican en tu emprendimiento, Sandra? No sé si me estás escuchando o se trabó de vuelta. Ahora sí. Hago accesorios de bijú. Bien, Y bueno, a veces me cuesta por ahí armar, tratar de calcular cuánto es primero el costo mío, digamos, de mi trabajo. Y bueno, después yo le agrego, por ejemplo, etiquetas, por ejemplo, la venta de etiquetas, todo lo que es el packaging, el transporte, porque muchas veces tengo que salir hasta Mar del Plata a llevar productos. Entonces, bueno, eso siempre lo tengo en cuenta, pero por ahí no tengo en cuenta el tema de internet, de luz y todas esas cosas, digamos. bien. En el caso de la hora, de la forma, digamos, del sueldo, o sea, nosotros solemos recomendar es que contemplen como un sueldo, por ejemplo, por el convenio de empleados de comercio, por ejemplo, que es un sueldo que es básico y que es relativamente, que es bueno como para guiarse como parámetro, porque en realidad si vos contrataras a alguien para que trabaje con vos, es un comercio, entonces está alineado dentro del convenio colectivo que iría, ¿bien? Entonces, primero trata de determinar cuántas horas te lleva a vos producción. Suponete vos, yo por día le dedico a producción tanto. A comercialización le dedico tanta cantidad de horas. Por ejemplo, ¿a qué llamas comercialización? Responder mensajes, no sé, compartir en redes sociales algo, atender a la gente, al público. Después también puedes considerar como parte de eso irte a Mar del Plata y hacer las entregas en Mar del Plata. No tenés que olvidarte dentro de los costos, el costo que estás incurriendo en lo que involucra transporte, que es nafta, gas, gasoil, lo que sea, eso también tenés que contemplarlo como un costo, que ese es un costo más que nada, más de logística, más de venta, pero tenés que contemplarlo. Entonces, si vos agarrás y decís, bueno, ¿cómo yo determino una pulsera, cuál es el costo? Bien, entonces tenés que agarrar y calcular en promedio cuántas pulseras, para hacerlo en ejemplo, ¿no?
cuántas pulseras vos producís al mes. Y lo recomendable es que calcules estimativamente cuánto tiempo te lleva producir una pulsera, más o menos, promedio. Bien, y otra cosa que es muy importante, entre paréntesis, para que tomen en cuenta, es lo que se llama la curva de aprendizaje. Nosotros no podemos castigar a nuestro emprendimiento con la curva de aprendizaje. O sea, si nosotros estamos aprendiendo algo, no le podemos cargar al cliente ese aprendizaje el cual nosotros estamos haciendo. Que ahora les termino de dar de esto que estamos hablando y les voy a dar un ejemplo como para ser más gráfica. Entonces, vos lo que haría yo en este caso es tratar de estimativamente ver cuánto tiempo me lleva a mí la producción de una pulsera. ¿Cómo haces para terminar la producción de una pulsera? Bueno, vos decís, bueno, yo al mes digamos, produzco 3 veces pulseras, las cuales de esas 3 veces que yo hago pulseras, hago 3 pulseras, 4 collares, no sé, 5 aros, y bueno, y cuando agarro, y en esa cantidad de tiempo hago todo eso, y yo estimativamente, más o menos lo vas tratando como de deducir al principio, y tratando de a medida que lo vas haciendo, llevarlo a un plano como más consciente, cuando estás trabajando, de decir, bueno, yo hoy estuve 4 horas trabajando, ¿cuánto hice en estas 4 horas? Bueno, hice esto. También está bueno empezar a armarte proceso de producción, de decir, bueno, si yo tengo que hacer 2 de este producto, 5 de este, 10 de este otro, bueno, tratar de armarme una forma para optimizar ese proceso y que también me lleve a mí menos tiempo. Entonces, una vez que vos ya agarraste y determinaste estimativamente cuánto tiempo te lleva, considerás cuánto, en función de cuánto vale la hora en el convenio colectivo, digamos, en este caso sería el de empleados de comercio, le asignás ese valor. Digamos que, por ejemplo, vos te llevó 1 hora, te llevó a armar 5 pulseras. Entonces, el valor de 1 hora de empleado de comercio, no sé, son 5, no sé, el valor son 100 pesos. Entonces, de esas 5 pulseras a vos te salieron 20 pesos de costo hacer cada una, porque te llevó 1 hora, 100 pesos y hiciste 100. No sé si más o menos me estoy explicando para que lo determines. Entonces, Sí, sí. de esa forma ya determinaste ahí cuánto te sale la hora por ese producto. Y después empezás a puntear todos los recursos que vos necesitaste para hacer esa... Sí, mano de obra, ahora sí. Después empezás a poner todos los recursos que vos llevaste a cabo o que necesitaste para armar esa pulsera. No sé, canutillo, mostacilla, lazo, lo que fuese. Todo eso también lo vas costeando, y de esa manera llegás a cuál es el costo real digamos, de tu producto, pero de producción. Después vas a tener un montonazo más de costos. También vas a tener que tomar en cuenta, por ejemplo, si producís en tu casa, bueno, al principio no lo contemplarás, pero más adelante sí tendrías que considerar un estimado de cuánto te llevó de luz, de cuánto te llevó de gas, y así. Pero esto es como muy hilando fino y al principio como que no está tan bueno. Pero sí es importante que contemples cuánto te sale de mano de obra el producto y cuánto de todos los elementos necesarios para que llegue a conformarse el producto final. Y después vas a tener otros tipos de costos o de gastos que son propios del negocio, que es otro. O sea, una vez que vos ya agarrás y determinás, por ejemplo, todos los costos del producto, para que te quede el producto final, que vas a tener que contemplar dentro del producto final también lo que está vinculado con todo lo que es packaging, etiquetas y demás, eso también lo tenés que contemplar. Después de eso, cuando ya está vinculado con la parte de entregas, de venta o de publicidad, todo eso ya se hace desglosando después de hacer las ventas menos esos costos, y ahí te queda lo que se llama la utilidad bruta, y después restas todo lo demás. Pero es muy importante que sí contemplen cuál es el valor hora, que eso es otra cosa que les iba a decir. Ustedes lo pueden hacer en función del valor hora, o si no, en función de qué aporte le brindo yo al emprendimiento, porque a veces, muchas veces, no es el valor hora de por sí, sino cuánto vale la hora, sino es qué diferencial le aporto yo al emprendimiento o a la empresa.
Y cuando hablaba con respecto a lo de la curva de aprendizaje, por ejemplo, supongamos que después de este curso ustedes deciden, no sé, hacerse un Instagram y empezar a hacer publicaciones en Instagram, armar posteos, hacer fotos, armar videos y demás. Al principio seguramente les va a resultar un trabajo un poco engorroso, entonces si ustedes empiezan a calcular las horas que le asignan, que le tienen que cobrar a su emprendimiento por llevar a cabo todo eso, al principio no van a ser realmente las horas que lleva eso. Porque en realidad, si yo no sé hacer un posteo en Canva, por ejemplo, o sacar una foto, o hacer un video, al principio me va a llevar algo que en promedio, cuando ya haya aprendido, me va a llevar 1 hora, mientras lo estoy aprendiendo me puede llevar 4, me puede llevar 5 horas. Entonces, ¿a qué me refiero con la curva de aprendizaje? De que yo no puedo castigar a mi emprendimiento con esas 5 horas de trabajo, que en realidad son consecuencia de mi propio aprendizaje. ¿Bien? Entonces, si yo estoy agarrando y estoy incursionando, por ejemplo, en una pulsera nueva, bueno, genial, estoy incursionando en esto, la estoy armando, estoy viendo cómo optimizar los tiempos y demás, o cómo quedaría mejor, pero en ese caso yo no puedo castigar al emprendimiento de que a mí una pulsera me llevó 5 horas, o que me llevó 3 horas, cuando en realidad una pulsera en promedio me puede llevar, no sé, para tirar cualquier número, 15, 20 minutos. ¿Bien? Entonces, cuando consideramos el valor de hora, tiene que ser un valor realista y que también sea equitativo, porque también uno tiene que considerar que después de ese emprendimiento va a haber una ganancia, y que uno tiene que decidir sobre la ganancia que va a haber de ese emprendimiento, si me la quedo, si la reinvierto, si me amplío. Ahí está la diferencia de dónde yo tengo que pautar cuál es mi sueldo como emprendedor, o cuánto vale mi valor hora, y cuál es realmente la rentabilidad de mi negocio. No puede ser que mi sueldo sea la rentabilidad de mi negocio, que sea el resultado final de mi negocio. ¿Bien? Al principio cuesta determinar esto, pero es una manera sana de que a su vez, si crecemos, mañana tenemos que contratar a una persona, esa persona la vamos a poder mantener, a través del tiempo va a poder, quiere decir que también el negocio es viable. Porque si yo, por ejemplo, mañana me enfermo y tengo que contratar a alguien para que me suplante a mí, Dios no quiera, ¿no?, en mi emprendimiento, ¿qué va a pasar? ¿Mi emprendimiento puede tener ese empleado o no? Ese tipo de preguntas me tengo que ir haciendo y me tengo que ir respondiendo. Para ese tipo o sea, esto sirve para hacerse todo ese tipo de preguntas y empezar a preocuparse, pero más que preocuparse es ocuparse de cómo plantearse la estructura de costos, cuáles van a ser mis ingresos, y en función de cuáles van a ser mis ingresos y mis estructuras de costos se detalla todo lo demás. ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuáles son mis clientes? ¿Cómo me relaciono con mis clientes? ¿Cómo son mis canales de distribución y de comunicación? ¿Cuáles son mis recursos claves, mis actividades claves, mis relaciones claves? ¿Bien? No sé si hay alguna duda con respecto a esto. No, perfecto. Más o menos, algunas de esas cosas yo las tenía en cuenta, pero bueno, no todas. Está bien, perfecto, gracias. Bien, bárbaro. Y después lo que tenemos es esto, que esto estaría bueno que lo completen, este cuadrito, que si se ponen a ver es todo lo que estuve hablando hasta recién. En donde, con esta imagen, lo recomendable es que ustedes se hagan como un afiche, con esta imagen así, que diga así, como acá, segmento de clientes, relaciones con clientes, canales, propuesta de valor, actividades claves, recursos claves, alianzas claves, estructura de costos y fuente de ingresos. Entonces, lo que está bueno es armarse un afiche, pegarlo en la pared, agarrar bien los post-its, como esas pegatinas de hojitas de colores que tienen una pegatina, y empezar a agarrar por cada idea o concepto un post-it. Entonces, si nosotros tenemos 3 segmentos, bueno, ¿qué características tienen esos segmentos? Entonces agarrar y empezar a escribir en post-it, ir pegándolo, ¿bien? ¿Cómo me relaciono con mis clientes? También.
canales y así. Entonces uno de esa forma puede ir viendo, y lo que está bueno también es cuando es más de uno el que forma parte del emprendimiento, ya sea que seamos más de un socio, o que en realidad tengamos un empleado o alguien que es un colaborador. Muchas veces cuando somos emprendedores solos, capaz tenemos una pareja o un familiar que viene y que le pedimos consulta y opina, entonces también está bueno para usar esta herramienta y empezar a nutrirnos, porque muchas veces las personas que forman parte de la organización nos pueden dar ideas o nos pueden hacer ver cosas que nosotros damos por sentado o que no las consideramos y que sí forman parte y que son claves y que son necesarias para nuestro emprendimiento. Bien, así que, bien, si quieren, lo que podemos hacer es, si tienen ganas, los agarro y los divido en grupos aleatorios, y se ponen a hablar de cómo es el segmento de cliente de cada uno, o cómo son, empezar a hablar de presentándose. Por ejemplo, si yo me tuviese que presentar, no sé, por ejemplo, mi nombre es María José, y si yo tengo que hablar de mi emprendimiento, bueno, mi propuesta de valor, si lo hablamos en el caso, por ejemplo, de dar cursos, porque tengo bastantes, porque hago muchas cosas, pero en este caso sería, por ejemplo, mi propuesta de valor es yo doy capacitaciones. Entonces, ¿quiénes son mis segmentos de clientes? Mis segmentos de clientes son emprendedores, pero tengo varios tipos tengo desde emprendedores específicamente de cámaras, después tengo estudiantes avanzados de marketing, después tengo otro tipo de segmento de cliente que es el gobierno, por ejemplo, doy para la universidad, también doy para entidades que son del gobierno. Entonces, los canales ¿cómo son? Antes yo tenía el canal presencial y el canal online, ahora mi canal es solamente online, porque no puedo dar clases o capacitaciones de forma presencial. ¿Cómo me relaciono con mis clientes? Y yo tengo como dos tipos de clientes. Tengo las empresas que me contratan, o tengo la universidad que me contrata, o demás. Tengo diferentes entidades o cámaras que me contratan, y le doy clase a personas. Entonces, y esas personas yo me puedo vincular a veces de otra manera después de las clases, pero en realidad mis clientes son ellos. Entonces, tengo diferentes formas de relacionarme desde el cliente y del usuario, por ejemplo. Mis actividades claves en mi emprendimiento, ¿cuáles son? Y cuál es el material bibliográfico con el que trabajo, tener clara cuál es la temática, preparar las clases, armar las presentaciones, qué dinámica voy a hacer, si voy a hacer un ejercicio, si no, si voy a hablar todo el tiempo, si voy a llamar a que la gente participe. Dentro de los recursos, en este caso un recurso es Zoom, ¿bien? Es el PowerPoint, que yo, dentro de las actividades claves, fue armarlo. Después de las alianzas, bueno, ¿quiénes son mis aliados claves? Y mis aliados claves pueden ser las personas con las que interactúo en empresas, cámaras, universidad, donde sea, que hace que yo pueda llegar a brindar mi propuesta de valor de mi negocio. Y todo eso conforma mi estructura de costos y mis fuentes de ingresos, en donde uno de mis costos es el tiempo que yo dejo de dedicar a, no sé, brindar otra capacitación, o atender a un cliente, o ver Netflix, a dar la capacitación, por ejemplo, y mis ingresos es el dinero que percibo. Como que dando este ejemplo es como para que se hagan una idea y se guíen. Este es el caso puntual de un servicio, pero si tienen alguna duda, díganmelo, y si quieren, lo que hacemos es traten yo los voy a dividir como en un grupo de a 3 personas, para que se presenten, así como lo hice yo, y les doy aproximadamente 10-15 minutos, y que traten de determinar de su negocio qué es lo que hacen, qué es lo que venden, a quién se lo venden, cómo se relacionan, como guiándose. ¿Se arriesgan? ¿Tienen ganas? Como un approach para que después también les resulte más fácil cuando tengan que escribirlo, y mismo les sirve para escribir mientras lo hacen. Bueno, voy a dejar de compartir. No sé si quieren hacerle un print de pantalla a la imagen. A mí siempre me funciona eso. Ahí se los vuelvo a poner si tienen ganas, para que les quede como
como guía. Y bueno, y son las 19:03, si quieren, a las 1:15 volvemos para acá y vemos cómo, y me cuentan, porque me interesa saber cómo les fue, si les gustó, si no, si se sintieron cómodos y demás. ¿Cuántos somos? Bien. Bueno, ahí los dejo irse y estamos, y ahora en 15 minutos nos vemos. A ver. Ahí está. Ahora tienen que aceptar para participar. Ahí van volviendo de a uno. Pensé que tenías una consulta, Paola. Estás muteada. Quería ver si estaba silenciada, porque acá en mi casa hay bastante ruido, entonces no quería molestar mucho. Ahora me vuelvo a silenciar. No hay problema. Bueno, hay una sala que están rebeldes, no paran, ahora ya van a aparecer porque ahí están. Nosotros tuvimos un inconveniente. Nos quedamos en el punto 1. ¿En cuál? ¿En la parte de la propuesta de valor y demás? Segmentación del cliente, de un emprendimiento. Porque Es que sí. nos llevó un poco de tiempo también conocer qué hacíamos, y no profundizamos mucho, pero bueno, se volaron los minutos. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación más? Capaz lo que está bueno es cuando uno trata de armar el canvas, más que nada la parte de la propuesta de valor y el segmento de clientes y los canales, toda la parte que es para el afuera, están buenas tenerlas claras y tratar de armar como un discurso, como un pitch para... ¿Y vos qué haces? No, yo no es lo mismo agarrar y decir, vendo, no sé, voy a dar cualquier ejemplo, vendo ropa, a decir, vendo ropa para bebés de 3 a 8 años, ¿bien? La ropa que vendo es más que nada para deporte, o vendo ropa tipo teenage o como para adolescentes, pero para esas edades, para que vistas como un hombrecito a tu nene. Es como que cuando nosotros tenemos claro quién es nuestro segmento, cuál es nuestra propuesta de valor, o sea, qué es lo que vendemos, qué es lo que le aportamos al cliente, es mucho más fácil cuando yo me encuentro en la cola en un banco a alguien, yendo a algo como re cotidiano, y que te pone, ahora no pasa tanto, pero en su momento, o que te pones a hablar con alguien que no es conocido, o estás en un lugar y dice, ella hace tal, ay, ¿vos qué haces? Y que no te agarre desprevenido, te sirve para todo eso, porque si vos ya tenés en claro a quién le vendés, qué es lo que vendés, o qué es lo que haces, cómo te comunicás con ellos, de qué manera conectás, si esa persona que tenés al frente no es ese público, vos le podés dejar en claro qué es lo que haces y para qué público, y esa persona va a tener un primo, un amigo, un hermano, alguien va a tener, y capaz te termina recomendando, o mismo te dice, ay, mira, yo necesito para mi sobrino, o para mi tío, o... La verdad nunca sabemos en dónde vamos a encontrar un cliente o capaz un aliado estratégico, porque capaz te pones a hablar con alguien y ese alguien, no sé, si es algo de niños, vende juguetes. Sí, y capaz pueden hacer una alianza estratégica y te puede salir un socio estratégico.
Entonces está bueno la parte, digamos, desde donde uno ve el Canvas y desde, digamos, que se divide ahí en dos y que está como la parte de ingresos y la parte de costos, todo lo que involucra la parte de ingresos está bueno porque también hace al pitch, hace a la venta, al tener claro a quién le vendo, qué le vendo, cómo conecto, ¿bien? Y después todo lo otro, los recursos claves, las actividades claves, los socios claves, bueno, todo eso es necesario para poder construir todo lo otro. O sea, si yo no tengo contemplado todos los costos, nunca voy a poder tener en cuenta cuál es el precio de venta. Si yo no tengo bien claro cuál es el producto que hago, qué recursos necesito y demás, me va a costar también poder venderlo y poder posicionarlo en el mercado. ¿Bien? Porque si no, no tengo la materialidad, no lo voy a poder hacer. No sé si quiere algún otro, pero lo que sí, Juan, lo que les pasó a ustedes de que capaz eran 3 y arrancaron a hablar y se quedó solamente en el segmento de mercado de 1, es algo que pasa siempre, es totalmente normal, pero también aprende uno de eso, porque también capaz puede pasar de que escuchás el caso de otra persona y también dando tu opinión y demás te sirve para ayudar a que la otra persona defina cuál es su segmento y mismo también para definir el tuyo, porque en esa práctica que son, siempre 3 cabezas piensan más que una. Entonces, teniendo diferentes puntos de vista, también te vas nutriendo de otras cosas que capaz en el día a día o demás uno no las contempla. Porque en 15 minutos era poco probable de que todos logren tener su modelo de negocios armado, bien dicho, y todo claro. Así que, ¿alguien más de algún grupo quiere hacer alguna acotación? ¿Contar cómo les fue? Yo me acuerdo que había uno que el primero que decía era Horacio. No sé si a ustedes tocado con Horacio en la sala 1, me acuerdo. No sé quién le había tocado con Horacio. Si querés hablar, yo estoy re... Bueno, estaría bueno que opinen y que cuenten, porque así se hace más nutritivo para todos. No sé si me ves. Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, por lo visto me toca a mí que soy el más cara dura, por lo visto del grupo. Y no alcanzó el tiempo porque todos expusimos para conocernos, más que nada, ¿sí? Qué es lo que hacíamos y, bueno, ver cómo nos habíamos ido adaptando en esta pandemia, ¿sí? Cada Bien. cual planteó lo que hacía. Bueno, y ahí volvimos a vos, ¿sí? Estoy de acuerdo que uno tiene que tener el speech inicial armado, pero en esto es diferente porque todos tenemos la ansiedad de saber quién es el otro, qué hace, ¿sí? Y más cuando casi la mayoría estamos integrados en la misma ciudad. Y sí, totalmente. Sí, tal Es, cual. es que además también está bueno, también por eso como que traté de generar el espacio para que se reúnan en mini grupos, porque lo que suele pasar es que ahora, por esto, no está el contacto, digamos, el contacto físico en donde capaz había un break con un cafecito, uno se ponía a hablar con uno, se ponía a hablar con otro, capaz, no sé, era algo re clásico que había un break. Por ejemplo, ahí la veo a Eva, que Eva, yo estuve en una capacitación en Batán del 2019, entonces capaz te tomas un cafecito, qué sé yo, y te terminan preguntando y te involucras, y es como que es más nutritivo también para todos y mismo entre ustedes, empiezan a ver diferentes emprendimientos, ver con cuáles se pueden armar alianzas, qué cosas pueden surgir. Entonces, bueno, nada, por eso también está bueno que interactúen, así que vamos a tratar de las próximas de armar así grupitos y que también traten de hacer, digamos, las actividades que vamos viendo, pero también para que se puedan conocer y vean también qué cosas pueden llegar a surgir. Así que bueno. Aparte, el grupo nuestro era bastante variado. Entonces, cada uno puede tener una idea distinta del otro y el otro ver más fácil la que uno por ahí no tiene la posibilidad de, al estar tan
tan bloqueado en lo de uno, y de afuera se ve mucho más fácil alguna información, ¿no es cierto? O alguna idea, alguna cosa. Pero Bueno, si no bien. interactúas es muy difícil. Sí, tal cual. Sí, ahí Horacio nos contaba que estaba haciendo viandas y yo le preguntaba si hacía, por ejemplo, también para celíacos. Es decir, dentro de una misma, de una actividad como la de él, es decir, el abanico era bastante amplio. Y mi consulta, bueno, justo se nos cortó, pero era un poquito, si a veces es conveniente o no abarcar mucho, digamos, y hacer un poquito de cada cosa, o dedicarte a una sola cosa en especial. Por ejemplo, perdón, sí, Sandra, sí, no se puede hacer, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el celíaco, cuando hay problemas de salud, es muy delicado todo el tema. La trazabilidad es el problema con la Exactamente. celiaquía. Claro, yo como ser tengo un problema porque mi mujer es celíaca, yo no le cocino. ajá, Pero, ¿cuál es el tema? Que vos tenés que cerrar una cocina, limpiarla toda completa, porque no es que yo limpio todos los días, mi cocina es un quirófano todos los días, pero si queda harina, es un problema, ¿sí? Yo tengo un cliente que claro. no puede consumir leche, y siempre algún pícaro le puede poner leche, se muere si toma leche, y con muy poco. Entonces son delicados los temas de salud. Yo prefiero mantener un producto, pero no entrar a jugar en todos, porque uno siempre hay algo que se escapa, y donde se escapa, la comida es muy delicada. No es que yo la puedo dejar en el horno en mi casa, es delicada. Nosotros le vamos a comer a chicos, yo tengo vianda que comen nenes que tienen 1 año, ¿sí? Y come la misma vianda que come una persona que tiene 85. Entonces es un margen muy grande que tengo, y le tengo, yo soy muy dedicado al tema salud. Es muy peligrosa Es la cosa. riesgoso. Sí, tal cual, tal Sí, cual. capaz lo que yo interpreto a lo que se refiere, Sandra, es con respecto a lo de la segmentación. Que yo también me imaginé que había un tema con la trazabilidad en el caso de lo que es la celiaquía, pero capaz sí se pueden marcar como segmentos, por ejemplo, de que digas, bueno, hacer una vianda que sea, por ejemplo, para vegetarianos o alguna Tengo, para veganos, porque, por tengo ejemplo, para, si tenés una persona con problemas con la lactosa, podés darle una vianda de veganos y ahí mataste como 2 pájaros de un tiro, que es muy bueno, fea la sí, expresión porque está no es bien. apta vegana, pero Bueno, bueno. nosotros tenemos 3 menús normal. Esta semana pasada sacamos un menú vegano. ¿Por qué? Porque tengo, mi propia mujer no puede tomar problema de lactosa. Entonces, ¿qué le tengo que cocinar? Entonces, voy buscando distintas alternativas. Y tengo muchos clientes que son veganos, ¿sí? Y otros que son vegetarianos. Entonces, en un menú cubro un grupo que no lo tenía, o sea, no lo tenía fijo. Lo tenía el día que había comida para ellos, me decían, ay, ahora ya me agregás a la lista, bueno, listo. Pero por ahí en 5 días o 6 pedía una sola vez a la semana. Así ya es Bien. diferente. Bueno, acá en este caso tenemos el ejemplo de lo que yo hablaba en la clase pasada de que un segmento es un segmento, es considerado un segmento cuando es algo representativo y que nos va a generar ingreso, donde se valida la venta de nuestro producto. Entonces, si nosotros queremos hacer viandas solamente veganas, en este caso no sería al principio, que era lo que contabas, que capaz lo hacías una vez por semana, no era representativo ese segmento. Capaz ahora ya te empiecen a identificar más como que haces viandas veganas o hay más gente que está incorporándose como hábito de vida el veganismo o quiere empezar a tener esa tendencia y capaz empiecen a incrementar la demanda de ese tipo de viandas. Pero está bueno esto como ejemplo de cómo a veces nosotros consideramos que un segmento puede ser relevante o representativo y en realidad no lo es porque no es lo que nos permite sustentar el negocio, por lo menos al principio, ¿no? Suma, lo que hace es sumar, ¿sí? Total. Tal cual. Bien.
Yo le contaba a las chicas que empecé con 4 viandas en enero. Y bueno, uno trabajando fue sumando, sí. Pero tengo 10 clientes que son dietas especiales tipo keto. Sí. Bueno, tengo 10 clientas que ellas ya se manejan en esa vianda. Y bueno, hay una persona que se dedica a todo lo que son todas las dietas específicas. A mí me toca cocinar lo más grande, que es el 80%, pero hay distintas dietas que me suman. Me complicaría hacer la de celíaco que hablábamos hoy, pero no. Por la no las trazabilidad. Claro, sí, Claro. complicaría porque ya que tendría que cambiar mi sistema un día a la semana, producir para todo, envasar al vacío o congelar. No, yo no lo trabajo así. Que en el futuro lo podamos hacer comida envasada al vacío, que estamos trabajando en eso, sí. Comida congelada también, porque estamos trabajando haciendo las pruebas. Pero no celíaco porque me complica la cocina. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer como un resumen recapitulando, así nos queda. Bien. Entonces, el modelo de negocio, estos son algunos objetivos y ventajas adicionales, ¿no? Que dan un lenguaje común para los distintos interesados o partes del proyecto. Muestra el valor que agrega cada una de las partes. O sea, cada una de las partes del segmento del cliente, la propuesta de valor, todo lo que estuvimos nombrando, nos ayuda a ver qué valor tiene y qué peso tiene dentro del emprendimiento, ¿bien? Bajar las ideas a la lógica del negocio, o sea, tratar de bajarlo y dejarlo bien en claro. Externalizar hipótesis y clarificar estatus. También trabajar, a ver, para que me escribió alguien en el chat. Ah, Juan, bárbaro, gracias a vos, que tengas buenas tardes, ya estamos terminando igual. Hasta pronto. Bien. Trabajar el emprendimiento en un pensamiento holístico y entender desde una óptica de la competencia y el mercado en lo que se busca un modelo de negocios exitoso. Entonces, para recapitular y ya cerrar por el día de la fecha, es mostrarles este resumen como conclusión, en donde está cada una de las partes, en donde segmentamos los consumidores, donde se establece y se mantiene cada segmento de clientes, definimos la propuesta de valor, que va a estar orientada a resolver preocupaciones de los clientes y satisfacer las necesidades, los canales, que son las propuestas de valor que llegan a los clientes a través de la comunicación, de la distribución y de los canales de venta, las relaciones que tenemos con los clientes que se establecen y se mantienen con cada segmento de cliente, las fuentes de ingresos, que son los ingresos que son el resultado, digamos, de la propuesta de valor que le ofrecemos a esos clientes, que son las ventas, digamos, en algunos casos, en otros casos pueden ser otras fuentes de ingresos, que también lo vimos en la clase anterior, los recursos claves, que son los medios necesarios para ofrecer y entregar los elementos que ya describimos, las actividades claves, que son aquellas actividades que realizamos, que son una serie de actividades que realizamos y que son críticas para poder crear valor, para poder crear nuestro producto, nuestro servicio y demás, para el valor que realmente le otorgamos a nuestro cliente. Las alianzas claves, que son los medios necesarios para ofrecer y entregar los elementos descritos anteriormente, y la estructura de costos son los elementos del modelo de negocio que dan como resultado una estructura de costos, que eso lo estuvimos viendo en el día de hoy. Así que, si tienen algún tipo de pregunta, este sería el momento, y si no, nos vemos en la próxima clase. Y si no, también están los chicos de las prácticas comunitarias que les pueden hacer consultas o lo que sea que necesiten. Pero por el momento, si me quieren consultar a mí, aquí estoy disponible. Bueno, como veo que nadie está hablando, los voy a dejar ir en paz. Muchas gracias. A ustedes, gracias a ustedes. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Y no se preocupen que la clase de hoy les va a estar llegando y el material de la pasada y de esta también. Gracias. Hasta siempre, adiós. Adiós, gracias. Vamos, chao.